Familia, ¿qué tal? Jueves 28 de octubre, conmemoración de los santos Simón y Judas, apóstoles, cercanos a la vida de Jesús, llamados por Él. Ese es el texto entonces que hoy vamos a meditar juntos en familia o donde estés. Lucas 6, 12, 19. Dice así: en aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se puso en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús salió al monte a orar, nos dice el texto, y pasó la noche orando a Dios. Muy importante. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a 12. Entonces, en este primer momento especial de esta jornada, a la luz de este evangelio, Jesús pasa orando toda la noche. No era algo inusual, sino habitual, la oración plena de Jesús. Esa oración plena de Jesús lo hace que su diálogo permanente con Dios, su Padre, fuera constante, asiduo, frecuente. Él se alimentaba de ese diálogo y de la oración. La oración para él era la clave fundamental para descubrir en Dios qué era lo que él quería, cuál era su proyecto, cuál era su camino, su itinerario. Nada se hacía sin el Padre, todo con el Padre y todo hacia el Padre. Por lo tanto, la oración en Jesús es la esencia fundamental y los discípulos a quien Él escogió posteriormente, después de esta oración, toda una noche, es la escuela que Él les va a enseñar. Él es el auténtico pastor, el único maestro sobre el cual se funda toda la comunidad, la de los 12 y la comunidad visible que hoy es la Iglesia. Por eso, la persona de Jesús es la que alimenta mi fe, la que mueve mi vida, la que encamina el derrotero de la misión, la que nos permite descubrir a ese Jesús que los discípulos fueron descubriendo día a día. Es muy importante muchos elementos que trae el texto de hoy, que nos van a servir para nuestra vida espiritual, pero para nuestra guía apostólica. En primer lugar, la oración asidua, profunda, frecuente y constante de Dios en la persona de Jesús. Se retiraba solo a orar y oraba toda una noche. Y al día siguiente no se iba a descansar, continuaba su tarea. Ya no había ni una pausa ni un descanso, solo su descanso lo encontraba en el diálogo profundo con su Padre. Esa ha de ser la línea nuestra, el alimento fundamental. Podríamos responder y proponernos una línea muy importante de oración, retirada en nuestra alcoba, en un cuartico, en un lugar, en aquellos retiros que hacemos eventualmente. Ojalá pudiéramos hacer un retiro mensual, no solo para clérigos o consagrados, para todos nosotros, todos ustedes, un día al mes o una tarde al mes, hacerse en unos retiros espirituales
de acercamiento, de revisión de vida, de encuentro con la palabra, de encuentro con el Señor. Eso lo hace Jesús. No puede haber una vida apostólica fecunda que no esté fundada en la oración. En segundo lugar, se retiraba. No se retiraba para aislarse, sino para encontrarse con el Padre, en el que los unía un entrañable y profundo amor. Era ese amor de padre a hijo y de hijo a padre, ese crecimiento de esa filiación para descubrir en Dios su proyecto de vida, su proyecto para la humanidad. En segundo lugar, se dice en el texto que al amanecer o al comienzo del día, Él llamó a los 12 y aparecen los nombres de cada uno de ellos. A nosotros nos llama por el nombre, no nos llama en grupo, no nos llama en colectivo, nos llama individualmente. Nos ve, nos elige, nos llama y nos envía, pero antes nos forma a su lado. Los discípulos fueron llamados nominalmente, fueron llamados desde su territorio, desde su lugar de trabajo, desde su misión, desde el quehacer diario. Y llamados por nombre propio, o sea, cada uno es una identidad propia, una obra propia en las manos de Dios, en la persona de Jesús. Y fueron llamados para que lo siguieran al único pastor que es Jesús, a la base fundamental y piedra esencial de donde produce y se emana toda la fe, pero también llamados para ser formados al estilo del Maestro, a seguir la misma suerte de Él y a continuar el camino de su predicación, el anuncio del reino, la buena nueva de Dios. Todos estos apóstoles fueron los primeros a los que Él amó entrañablemente y a los cuales se entregó de manera total. Pero ellos lo veían hacer las actividades que después el texto señala: curar, exorcizar, llevar el corazón de la misericordia de Dios ahí donde hay dolor, ahí donde el ser humano está excluido, ahí donde hay miseria, en todos los aspectos. Ellos lo vieron, de Él aprendieron y ellos hicieron lo mismo. Hoy nosotros, todos como iglesia, estamos llamados por el hecho de ser bautizados a ser discípulos y seguidores de Jesús, misioneros del Padre, en el lugar donde estemos, a la sombra, pero a la sombra actúa el Espíritu. No tenemos que aparecer en los primeros puestos, ni figurar, ni tratar de ser protagonistas de nada. Dios nos llama por lo que somos, nos da los talentos que nos faltan, nos da los carismas de los que necesitamos para la tarea. No nos llama porque seamos superdotados, nos llama porque nos ama y nos ama para enviarnos, pero primero nos forma. Lo que tenemos que decir siempre es: sí, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso no busquemos puestos de privilegio, ni protagonismos, ni los primeros lugares, ni los puestos más espléndidos. No, se trata de servirle al Señor en la iglesia, evangelizando este mundo donde Él nos coloca, porque donde nos coloca es donde mejor podemos servir. No nos busquemos colocar nosotros, pero menos digamos no, digamos siempre sí y dejémonos llevar por el Espíritu, que es el dueño de la misión y nos ubica en el lugar donde la iglesia y el mundo nos necesita. El mundo nos necesita para que lo evangelicemos y la iglesia nos necesita para que seamos testigos de su evangelio. Les deseo el mejor día, la mejor jornada y que Dios los bendiga a todos, los cuide y los guarde de su mano y en su corazón y en su pensamiento. Que el pensamiento de Dios sea tu pensamiento en esta jornada. Feliz día para todos.